Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un barrio urbano donde la injusticia era un murmullo constante entre los muros de los edificios, donde las voces de generaciones pasadas aún parecían vibrar en las calles, el sol se ponía lentamente. La luz dorada proyectaba sombras largas e inciertas sobre las aceras, donde los peatones se movían en un flujo interminable, esquivando las grietas invisibles del sistema que los mantenía al margen de los privilegios de los más poderosos. Los edificios, viejos y desgastados, se alzaban como testigos silenciosos de la lucha de los más vulnerables, el hormigón y el ladrillo aprisionando sueños y esperanzas aplastados bajo el peso de siglos de injusticia. Maya, una mujer negra de unos 40 años, se encontraba sola en la esquina de una avenida concurrida. Sus pasos mesurados resonaban en el frío pavimento, como un eco de su viaje, un camino lleno de sacrificios, dudas y luchas cotidianas. La ciudad, que conocía a la perfección, la había moldeado, la había forjado en el calor de sus dificultades. Sin embargo, hoy, una serenidad inusual habitaba su mirada. Era tranquila, pero también había una llama en sus ojos, una determinación férrea, nacida de años dedicados a superar obstáculos invisibles para quienes no la entendían. Había aprendido a ser fuerte, a no dejarse desestabilizar jamás por la brutalidad del prejuicio. Maya era analista del FBI, un puesto que se había ganado tras años de sacrificio. Un camino lleno de obstáculos, noches en vela descifrando archivos, demostrando su valía a cada paso, a cada reto. Sabía que cada paso que daba era una victoria no solo para ella, sino para todas las mujeres negras como ella, que tenían que luchar contra los estereotipos y las expectativas limitadas de la sociedad. Cada documento que firmaba era un acto de resistencia. Cada informe que presentaba era un grito de reconocimiento en un mundo donde el color de su piel a menudo parecía ser un obstáculo para sus capacidades. Esa noche, decidió tomarse un tiempo para sí misma, para abordar un asunto personal en el barrio donde creció. Un barrio vibrante, pero a menudo ignorado por quienes no entendían sus matices, luchas y sueños. Maya nunca se sintió del todo cómoda allí, pero este barrio también tenía otra cara para ella. La de su infancia, la de su madre que la crió con fuerza, la de sus amigos de la infancia que crecieron con ella y que, como ella, llevaban en su interior las cicatrices invisibles de la injusticia social. Hoy, regresaba al mundo que había dejado por otro, más lejano, más remoto, pero no exento de dolor. La ciudad, hermosa pero cruel, nunca le fue ajena. Al cruzar la calle, sus pensamientos se mezclaron con los sonidos familiares del tráfico. El zumbido del motor de un coche, los gritos lejanos de niños jugando en un callejón, las conversaciones indistintas de los transeúntes. De repente, el inconfundible chirrido de neumáticos sobre el asfalto. Una patrulla se detuvo bruscamente a su lado, con el motor rugiendo como una amenaza silenciosa. Un escalofrío la recorrió, pero no se detuvo. Había visto escenas así demasiadas veces como para dejarse vencer por el miedo. Sabía lo que implicaban estos encuentros. El agente que apareció era un hombre de unos 30 años, con un uniforme impecable, pero su mirada fría y arrogante delataba una actitud que ella conocía bien. Era el tipo de policía que se creía superior a todo. Creía que las calles le pertenecían, que podía humillar a quien quisiera, sin consecuencias. Se paró frente a Maya, con las manos en las caderas y una sonrisa burlona en los labios. «Disculpe, señora», dijo con una voz que sugería una superioridad que ni siquiera disimulaba. «¿No tiene nada mejor que hacer que estar por aquí a estas horas?» Maya se detuvo, con una leve mueca en los labios. No le sorprendió. Había visto esa actitud demasiadas veces como para inquietarse. Las miradas sospechosas, las preguntas sin fundamento, los comentarios despectivos, la humillación silenciosa, todo era parte de la vida cotidiana. Lo había soportado durante años, sabía cómo hacerlo, cómo sobrevivir, pero cada vez era un poco más doloroso. Un poco más frustrante. Pero nunca, jamás, flaqueó. Se enderezó, su mirada se endureció por un instante. «Iré a donde quiera, y tengo asuntos que atender, señor», respondió con calma, con tono firme, aunque se percibía un eco de desaprobación. «Y si tiene alguna pregunta, le sugiero que la haga». El agente la observó un instante y luego, como si fuera un detalle insignificante en su vida, se inclinó para inspeccionarla de pies a cabeza. Arqueó las cejas con diversión,
como si su mera presencia fuera suficiente para ponerlo por encima de ella. Era evidente que la veía como una mujer negra más del barrio, una figura a la que podía humillar sin consecuencias. «No me importa que esté aquí, pero tendrá que mostrarme sus papeles, señora», dijo, extendiendo la mano. «Sabe, es tarde y necesito asegurarme de que no esté haciendo nada sospechoso». Maya respiró hondo, consciente de la humillación que él buscaba infligirle. Pero ella no era como las demás. Había superado demasiadas dificultades, demasiadas luchas, para ser derrotada por un hombre tan insignificante a la sombra de su uniforme. Con serena determinación, extendió la mano, sacó su placa del FBI y la sostuvo frente a él. Este pequeño trozo de plástico, sencillo y oficial, era mucho más que eso. Era un testimonio de su trayectoria, una respuesta silenciosa a todos aquellos que la habían juzgado con demasiada frecuencia. En sus manos, sentía el poder del trabajo duro, de su reconocimiento como profesional, de una mujer negra que se había labrado un camino que muchos creían que jamás alcanzaría. Era también una muestra de legitimidad, una protección contra quienes buscaban menospreciarla. «Soy agente del FBI», dijo con autoridad, sin temblar. «No me pides mi identificación así como así. ¿Te bastará con eso o también tengo que mostrarte mis credenciales?» El agente Monroe, al ver la placa, soltó una carcajada desdeñosa, casi ahogada, como si acabara de descubrir un chiste que le divertía. Miró a Maya de arriba abajo, con una mirada insistente y condescendiente, como si el mero hecho de que estuviera allí, frente a él, con esa tarjeta que él consideraba una broma, fuera prueba de lo incongruente de la situación. La observó con evidente desprecio, seguro de que su autoridad sería incuestionable, sobre todo al encontrarse con una mujer negra en un barrio donde, a sus ojos, ella no tenía por qué estar. «Tú», dijo, conteniendo la risa, con un tono cortante. «FBI. Debes de ser modelo de algún programa de televisión. Esa placa no tiene ningún poder aquí. Te sugiero que te vayas a casa antes de que me hagas perder el tiempo». Las palabras resonaron en el aire caliente de la calle, pero Maya no se inmutó. En su interior, una ira sorda comenzó a crecer, latiendo con fuerza. Siempre había ese instante, una fracción de segundo, en que la indignación se convertía en una bestia lista para rugir. Pero Maya había aprendido a silenciar a esa bestia, a domarla antes de que tomara el control. Sabía que responder a la violencia con violencia solo alimentaría la espiral de injusticia con la que había vivido toda su vida. Sin embargo, la mirada del policía, llena de seguridad y condescendencia, rozó la delgada línea entre el autocontrol y la inminente explosión de frustración contenida. «Llamaré a mi superior», dijo con calma, con tono mesurado pero firme. «Pero te aconsejo que te prepares para rendir cuentas». El policía se encogió de hombros con desdén, creyéndose ya el ganador en una situación que percibía como una simple parada de tráfico rutinaria. Pensó que, frente a él, una simple mujer negra, podría dictar las reglas. Maya se apartó unos pasos para llamar a su superior, con el teléfono vibrando en la palma de la mano. Sabía que en momentos como estos, la importancia de no perder la compostura era crucial. No llamó directamente a un compañero de su equipo. No, sabía que se necesitaba una jerarquía superior, un teniente a cargo de la comisaría, una autoridad que realmente pudiera influir en el curso de los acontecimientos con mayor eficacia que una queja interna que se perdería en la burocracia. «Me llamo agente Maya Warren y fui arrestada injustamente por un agente de su departamento. Solicito su intervención inmediata». Esperó unos segundos, mientras los sonidos de la calle y el alboroto a su alrededor se convertían en un vago ruido de fondo. La situación parecía suspendida en el tiempo, y el oficial Monroe permanecía allí, inmóvil, como anclado en su arrogancia, con la mirada fija en su teléfono. Parecía indiferente a la situación, convencido de que, pasara lo que pasara, no había motivo para preocuparse por la legalidad de sus acciones. La respuesta del teniente llegó más rápido de lo esperado. Antes de que Monroe pudiera siquiera responder o hacer algo, otro vehículo se detuvo, rompiendo la atmósfera pesada de la escena. De este vehículo salió un hombre imponente, cuya complexión robusta y actitud autoritaria eran evidentes. No estaba allí para discutir, sino para imponer la verdad. Tras él, un equipo de seguridad civil, a menudo requerido para intervenir en casos de abuso policial, llegó con una eficiencia inmediata, reforzando la urgencia de la situación. Maya supo que este era el momento en que las cosas darían un giro decisivo. «Agente Monroe»,
Está siendo investigado por conducta inapropiada y humillación injustificada de un agente del FBI, declaró el oficial superior con voz firme y cortante, sin dejar margen para réplicas. La escena pareció congelarse de repente, el tiempo suspendido en un realismo impactante, donde todo parecía desarrollarse con una lentitud orquestada. El oficial Monroe se enderezó, visiblemente incómodo, con un destello de incertidumbre en la mirada. Siempre había creído que su posición lo protegía, que su color de piel, su complexión y su uniforme eran escudos invencibles. Pero ahora se enfrentaba a una fuerza inesperada, una fuerza que no había visto venir. Pálido, intentó explicar, pero sus palabras fueron inútiles, engullidas por la sombra de su propia arrogancia. La verdad, en toda su brutalidad, estaba ahí, ineludible. Maya, dijo su superior, volviéndose hacia ella con voz sincera. Le pido disculpas por la actitud de este oficial. Este tipo de comportamiento no tiene cabida aquí. Puede retirarse sin problemas. Trataremos este caso con la máxima severidad. El silencio que se hizo fue denso. El ruido de la calle casi había cesado. Testigos, transeúntes y colegas de Monroe lo observaban fijamente. Una luz intensa resaltaba el contraste entre su postura arrogante y la humillación, ahora inevitable. Este policía, que se creía con todo el poder, se encontró en una posición inimaginable, abrumado por la cruda realidad de sus actos. Sin decir una palabra más, Maya giró sobre sus talones y se alejó lentamente, con la espalda recta y la mirada fija al frente. No miró atrás. Cada paso la devolvía a la realidad. La injusticia sufrida era solo un episodio más de lo que había vivido. Pero hoy, no solo había sido una víctima, había ganado una batalla. La humillación que habían intentado infligirle se estaba volviendo contra su agresor, y esa verdad era dulce, tan dulce como la sombra que crecía tras ella. El oficial Monroe jamás olvidaría ese momento. Pero aún más, jamás olvidaría la lección que le enseñó. Nunca subestimar a una mujer negra, nunca ignorar el poder de la legitimidad y, sobre todo, nunca burlarse de lo correcto y lo justo.